Este grupo está conformado por Camilo Cortés Zapata, Yousra Zinounita Bohut y Jorge Palomo Masillo. En este PowerPoint vamos a hablar acerca de Tanzania. En primer lugar, debemos situar geográficamente Tanzania. Este es un país situado en el continente africano, en concreto en el centro, colindando mayoritariamente con la República del Congo, Mozambique y Kenia. Este país está compuesto por 55.966.030 habitantes. Hay 120 grupos de origen bantú que reúnen a la mayoría de la población. En la mayoría de estos grupos se habla suajili y por ello no hay rivalidades entre los grupos. Entre estos existe, en menor medida, la población asiática, árabe y europea, que representan el 1% en su conjunto. Una cuarta parte de la población vive en ciudades. El 78,2% de la población está alfabetizada. No obstante, hay un alto nivel de abandono en la educación secundaria. La educación primaria es gratuita. Cabe destacar que la educación primaria se imparte en suajili, mientras que la secundaria y los estudios superiores se imparten en inglés. Tanzania tiene la población más grande de África Oriental y una densidad de población muy baja, ya que 2/3 de la población son de origen rural. Pasando ahora a las lenguas vernáculas del país, se hablan alrededor de 126 lenguas en Tanzania, 2 institucionales que son el suajili y el inglés, 18 en desarrollo, 58 son vigorosas, 40 están en peligro y 8 están muriendo. La mayoría de las lenguas pertenecen a 2 amplias familias lingüísticas, la Níger-Congo, que provienen de la rama bantú, destacando el Aya y el Makonde por su número de hablantes, y la nilo-sahariana, que proviene de la rama nilótica, destacando las lenguas Masai y Samba, habladas por poblaciones bantú y nilótica del país. Las lenguas con consonantes de clic, habladas por los cazadores-recolectores Hadza y Sandawe, se suelen clasificar dentro de las lenguas Khoisan, aunque la lengua Hadza puede ser una lengua aislada. Las minorías cusitas y semíticas hablan lenguas pertenecientes a la familia afroasiática, incluyendo el árabe, que es hablado en el archipiélago de Zanzíbar. Asimismo, los residentes indoestaníes y europeos hablan lenguas indoeuropeas, por ejemplo, el guayaratí, el kutsi, el inglés y el alemán. Ahora bien, desde una perspectiva histórica, cabe destacar que el actual territorio de Tanzania fue, en principio, una colonia portuguesa que la dominó durante 3 siglos, pero que finalmente se retiró. Después, fue una colonia alemana que se le adjudicó en la Conferencia de Berlín y finalmente, tras la Primera Guerra Mundial, esta colonia se adjudicó a Inglaterra en el Tratado de Versalles. Por tanto, no fue hasta 1961 cuando Tanzania se independizó de Inglaterra de una manera pacífica. Debido al pasado colonial del país, existe una fuerte influencia de la lengua inglesa sobre el territorio de Tanzania. A pesar de esto, el inglés no es una lengua oficial del país, característica que lo diferencia de los países vecinos. La lengua con estatus oficial es el suajili, que actúa, como en otros países de África Oriental, como una lengua franca. Pero esto no quiere decir que no se tenga en cuenta el inglés. Como hemos considerado, el inglés es una lengua que habla la mayor parte de la población y, como podemos apreciar en gran mayoría de documentos, se considera como la segunda lengua oficial debido al comercio y al turismo, principalmente.
Por otro lado, es importante mencionar que en las escuelas de nivel superior la enseñanza se imparte en inglés, no en suajili, como debería ser. Por este motivo, podemos decir que el suajili es una lengua subalternizada de manera indirecta, ya que se entiende como una lengua que a nivel sociocultural no tiene mucha relevancia en la aceptación en los cargos de comercio, turismo, cargos públicos y demás. Asimismo, cabe precisar que la mayoría de la población hablaba en inglés en las décadas pasadas, pero en la actualidad la mayoría hablan en suajili entre sí. Esto se debe a las acciones del gobierno, principalmente ya que en la educación primaria el suajili es la primera lengua y en los estudios superiores lo es el inglés. Por este motivo, cabe mencionar que este hecho de inclusión de la lengua puede ser un arma de doble filo, ya que, por una parte, puede crear una mayor inclusión social de una lengua originaria de la cultura africana, pero, por otra parte, puede acarrear una mayor división social, ya que se crea diglosia. Por este motivo, lo correcto sería hablar de poliglosia, en sentido amplio, ya que en este país en el inglés se utiliza para la política, el comercio y la universidad, mientras que el suajili para la comunicación entre los distintos grupos del país y las diferentes lenguas vernáculas en la comunicación local y familiar. Después de haber realizado un estudio sobre las lenguas y dialectos que se hablan en Tanzania, apreciamos una fuerte influencia del gobierno y el comercio en el aprendizaje de los idiomas oficiales como son el suajili y el inglés. El primero se ha impuesto como la única lengua oficial de la nación, ya que se oponen a la implantación del inglés como lengua oficial, por razones históricas, principalmente el colonialismo. El segundo se considera una lengua que se adecua a niveles de estudios superiores, y las lenguas vernáculas, por otra parte, el Estado trata de disolverlas promoviendo como única lengua el suajili. Por tanto, hemos llegado a la conclusión de que Tanzania es un país multilingüe en el que se da una situación de poliglosia, como hemos mencionado anteriormente, y en el que la subordinación social se sigue ejerciendo de un modo indirecto en la era del poscolonialismo, ya que el país se ve obligado a hablar en el idioma de los ingleses y se atiene a sus leyes tanto comerciales como lingüísticas, lo que crea una brecha social debido al valor que tiene en el mercado el uso del inglés. Esto evidencia que, aunque el suajili se promueva como la lengua oficial de la nación, se ha de tener en cuenta que a nivel comercial no se considera una lengua oficial, ya que no es aceptada socioculturalmente.